Good morning, class. I hope you had a nice weekend. Today we're going to begin with presentation number 5. And the first of our second test, okay? The title of it is Clauses Dependent and Independent. And it's necessary for us to have dominated the material given before so we can understand this one. Bienvenida, clase. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Comenzamos la presentación número 5, la primera para nuestra segunda prueba. El title es Clauses Dependent and Independent. Y para que entendamos esto que es súper sencillo, pero lo necesitamos para el próximo material que es un poquito más complicado, para entender lo que son Dependent and Independent Clauses. Let's continue. Now, what are clauses? A clause is a group of words that contains a verb and other components. A clause can be part of a sentence or it could be a complete sentence by itself. Clauses en español son cláusulas y son un grupo de palabras que contiene un verbo y puede tener otro componente. Ahora, las cláusulas son básicamente dos, o puede ser parte de una oración o puede ser una oración por sí sola. Okay? Let's continue. Clauses, like I said before, can be part of a sentence or it could be sentence by itself. Como dije anterior, las cláusulas pueden ser o parte de una oración o una oración completa por sí sola. Hay dos tipos de clauses, dependent and independent. Dos cláusulas, dependiente e independiente. Now, a dependent clause is a group of words that contains a subject and a verb but does not express a complete thought. If the thought is not complete, that means it is an incomplete thought, and that would be a fragment. So a dependent clause is exactly the same as a fragment. Remember, we discussed this material before. An incomplete thought is a fragment. Una cláusula dependiente es un grupo de palabras que contiene un sujeto y un verbo, pero no expresa un pensamiento completo. Y si se recuerda el material anterior, dijimos que cuando el pensamiento es incompleto, eso se considera un fragmento. Por lo tanto, las cláusulas dependientes son fragmentos. Sencillo. Let's continue. Now, an independent clause is different. It's a group of words that expresses a complete thought. And if we remember the material before, we said that a complete thought is the same as a, sentence. La cláusula de independiente, a diferencia de la dependiente que me necesita más información, la independiente es una oración, es un pensamiento completo. Por lo tanto, si podemos leerlo y el pensamiento está completo, una oración, entonces esa cláusula es independiente. ¿Viste qué sencillo, jóvenes? Dependiente, fragmento, independiente, oración. Now let's look at this example. Because I can't wait. Because I can't wait. Porque no puedo esperar. ¿Eso es una oración o un fragmento? Pues el pensamiento está incompleto porque le falta algo. Por lo tanto, es un fragmento y es una cláusula dependiente. Now, Laura decided to go on a trip to the beach. That sentence is a complete sentence. That means it's an independent clause. Laura decidió que iba a ir a un viaje para la playa, pues son una oración. Las oraciones son independientes. Look at the examples in this bottom, the exercises. Simon is an astronaut. Before the food gets cold. When my friend leaves, the sun is shining.
Hay dos que son independientes y dos independientes. Trate de contestarlo y las contestaciones estarán en la próxima presentación. Here we have the answer. Simon is an astronaut, is an independent. Why? Because it's a sentence. Before the food gets cold, it's a dependent. When my friend leaves, is a dependent. And the sun is shining is independent. It's a sentence. Espero que todos los ejercicios lo hayan sacado correcto porque es algo bien sencillo. En su presentación le voy a enviar unos ejercicios que lo van a contestar y me lo van a devolver. Muchas gracias y pasen buen día.